En la noria, como en la vida, pueden ocurrir giros inesperados, situaciones que hagan que tu aparente estabilidad en realidad está colgando como la cabina de una noria. Son los imprevistos. ¿Cómo afrontas los imprevistos? Fatal. Pero, Me entra una mala leche cuando me dicen algo de... No. Me entra, vamos, que no puedo. Ya se me pongo el coco a moverte. Me colapsan de una manera los nervios. O sea, fíjate tú, que es que a mí me bloquean. La primera vez que a mí me reconocieron por la calle, yo estaba ahí corriendo, no sé qué, y me pararon y me dijeron: ¡Ah! ¡Yo a ti te sigo! ¡Tú eres la de TikTok! Bueno, me puse tan nerviosa porque era una cosa nueva que me agobió un montón. Bueno, los nervios me colapsaron que le dije: sí, ¿me puedo hacer una foto contigo? Con la chica. ¿pero dijiste tú a ella? Y la mamá se quedó como: ¿por qué quieres una foto conmigo? Y yo me puse tan nerviosa que le dije: sí, no, quiero una foto contigo. Me hice una foto que salgo con una cara de tensa, a más no poder. Y bueno, y nada, pues dije, y luego pensaba, ¿pero qué sentido acabo, o sea, qué acabo de hacer? O sea, fatal. Yo he descubierto que en la playa y en la piscina, si estás en topless, no se te acerca nadie. Mentira, porque a mí sí que no me han acercado. Pero si te acercan luego, cuando ya te has vestido. A mí me pasó que yo estaba, abrí los ojos y me encontré a 3 niños ahí. No, perdona, nos podemos Claro, hacer una porque foto? son niños. Porque claro, Pero, ya... pero los adultos se acercan. Dije, sí, un momentito que... Y ya, desde luego, no he vuelto a hacer topless, fíjate tú. Yo, por ejemplo, a mí lo que me pasa cuando me pasan estas cosas de que no puedo controlar es que pierdo los papeles y empiezo a gritar a todo el mundo. Bueno, yo también y me empiezo a tirar cosas y a partir y decir, me cago en todas mis mulas, pero esto, ¿cómo puede estar así? ¿Por qué no me avisado antes? ¿Por qué no? Y ya me pongo ya. También me pone muy nerviosa la gente que ante las frustraciones o los imprevistos no hace nada, ¿sabes? Por ejemplo, se te inunda la casa de... Yo qué Te sé, quedan para con te todo. quedan para y dices, ¿pero qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a hacer largos en tu casa habiéndose te explotado la tubería? ¿Sangre? Llama a alguien. Actitud, venga, Claro. moverte. Toallas al suelo, recoger agua, lavadora, vamos, Claro, venga, vamos. los que son así como una pasimonia, las setitas. La verdad es que no me imaginaba para nada que viviría de la comedia. O sea, eso es como lo último que me hubiera imaginado. ¿Por qué? Que a la gente real... Primero porque nunca pensé en ser cómica, porque pensaba que no era una cosa para mí. Yo empecé escribiendo guiones. O sea, cuando ya me decidí a subirme a un escenario, fue justo en un momento en el que había como estaba burbujeando el mundo de la comedia femenina, había salido la Riot Comedy, empezaron algunas compañeras a subirse y hubo gente que me decía, tía, no tiene sentido que tú no te subas. Sube. Que me decía, ya escribes para otra gente, ¿por qué no lo haces? O sea, en 6 meses me ha cambiado la vida totalmente. Yo estaba en una clínica, estaba en el hospital, en una planta, y ahora estoy aquí. Para que vea como, realmente como la noria, la vuelta que da la vida, ¿eh? La vida. Me subí a un escenario más tarde de los 30. Y eso es tarde, entonces yo estoy muy jodida. Que no, hombre, ¿cómo vas a estar jodida? ¿Cuántos años tienes? 32, pero yo siempre miento, ¿Por qué mientes? porque me encanta mentir. No hay que mentir con la edad. Pero si a yo ver- te digo, me subí a un escenario con más de 30 años, tengo 37 y vivo de la comedia. Bueno, y antes a claro. las tías que de pantalla se las fusilaban cuando pasaban de los 35 y tengo todos los trabajos de España, ¿me entiendes? Entonces es una manera de decir que no valemos por nuestra juventud, que valemos por nuestra cabecita. Bueno, tú también empezaste así, ¿no? Sí, ¿Cómo fue? y mi hijo Paco Sí. es muy observador y yo le cuento muchas cosas que me pasan. Y él siempre iba amarrando, hasta que un día me dice, madre, yo tengo la ilusión de hacer una película y me gustaría que fuese tú la... Que salgas, que me acompañaras. Sí, y yo siempre le decía que sí. Y ahora llegó un día y me dice, madre, escúchame, venga que nos vamos. ¿A dónde? Dice, lo que te dije, estaba preparada ya todo. Me montó en el coche y lo primero que hizo meterme en la cocina de la película donde se iba a desarrollar. Me metió allí y me dijo, ponte a contarme cosas. Y de ahí, pim, pim, y ahí fue cuando yo empecé. Pero el caso que me gusta. ¿Sí? Ay, pero qué imprevisto.
Ay, no me digas, no me digas. Que, no me digas, no me digas eso, no me digas. Ay, ¿Qué es lo que pasa? no sé, no me ha dicho. Cago en la leche. Yo me acuerdo que me llamaron, o sea, me ofrecieron un papel con Salma Hayek. Hola. Hola. 4 días antes de rodar esa peli, me llamaron a mi repre y le dijeron que habían eliminado esa trama por un problema de presupuesto. El día que me llamó mi repre para decirme que esa trama no iba a existir, yo hice el casting para Cámara Café. Esa peli no la ha visto ni Salma Hayek, mira lo que te digo. Y con Cámara pasó todo lo que ocurrió. Yo siempre digo que la vida rima y es verdad. ¿Sabes a mí una vez lo que me pasó? Que me ves aquí con una sonrisa pro 100, pero yo una vez, como con 18 años, típico que sales de la discoteca, no encuentras a tus amigas, las pierdo y de repente, no sé si era de la melopea que llevaba o qué, veo como que a una de mis amigas la meten en un coche. Uy. Yo veo que ese coche viene hacia mí y me tiro encima del coche. Empiezo el trapo, ¡sácala a mi amiga, sácala a mi amiga, fuera, no sé qué! Sale una tía del coche y dice, que yo no tengo a tu amiga en el coche, ¡pum! Me tira contra el bordillo y hago contra el bordillo. ¡Oh! Me quedo sin los 2 dientes de adelante. Y yo, que no puedo, que hablaba así, decía, ¿dónde están mis dientes? ¿Dónde están mis dientes? Una noche pierdo a mi amiga y a los dientes. Oh, claro, no. imagínate, borracha, por todo Madrid, en todas las urgencias, a ver si me reconstruía la boca, que por supuesto no. Este imprevisto, estuve 2 semanas sin dientes. Porque además tú, en la vida te manda una lección y tú estudias para ese examen, tú te presentas al examen, tú apruebas ese examen, pero es que viene otra y otra que dices, pero aquí al recreo cuando se sale. ¿Alguien me puede sacar al recreo, por favor? O sea, ¿cuándo viene la etapa de no más lecciones? Bueno, pues no viene. Me habían mandado un tratamiento para chichi, que tiene un poquito de intención. Sí. Y resulta de que cojo y digo, y como siempre, mañana empiezo. Resulta de que ese día, digo, hoy me voy a tomar el tratamiento que se aproximaba a la hora del ginecólogo. Del ginecólogo. Digo, no me voy a tomar ninguna toma. Y el ginecólogo me dijo, para mira, te ponen un supositorio y también por la noche un sobre. Pero un sobre, yo lo leía todo, pero ese día me cojo el supositorio vaginal y cojo... mira, niña, abro el texto, el sobrecito es como el clavosivo chico. Sí, Pues digo, esto es... Pues cogí un vaso de tubo, le eché el agua y lo eché. Mire, así, para arriba, aquello como si fuera. Digo, esto tiene que estar bueno. Esto me va a hacer a mí irritar. Me lo tomo y cuando me lo tomo digo, puta madre, qué cosa más mala. ¿Cómo manda el médico esto, coño? Y dice, a ver, trae para acá el papel. Cuando yo dije, ay, hija puta, esto es para lavarse en 2,5 litros de agua. Para lavarse el chichi, me lo tomé. ¡Madre mía! Cuéntame, Miguel, ¿para ti qué es vivir bien, tener calidad de vida? Aunque, bueno, igual me he pasado porque teniendo en cuenta que vives en la caravana de la Noria. ¿Qué dices? Esto es fantástico. Esto es mi vida deseada. En verano, de hecho, duermo en una de las cabinas estas y se duerme que te cagas. Bueno, a ver, eso explicaría muchas cosas, también te digo. Living the dream. ¿Tienes la sensación de vivir bien? ¿Tienes la sensación de que estás viviendo la vida Ahora sí, ahora sí? pero desde hace muy poquito. Tener independencia económica ha sido importante, que es una cosa que me ha llegado hace poco. También siento como que me siento muy bien físicamente, me miro al espejo y me gusto, me acepto, está bien. Estoy bien con mi hijo, me gusta el barrio en el que vivo, sigo teniendo mis amistades de siempre. Creo que ahora estoy en un punto muy bueno. Bueno, yo era una persona de que, la verdad, que siempre he pensado, pagando, pero teniendo así para pagar mis 4 cosas, teniendo para el día, la noche la paso tendida, ¿entiendes? Ese era mi lema. Pero, Me ha encantado, no las había escuchado. Sí, pues ahora la verdad que la calidad de vida que tengo ahora,
es muchísimo mejor. Voy a los restaurantes, me compro cosas buenas y con mis nietas, de comprarle a mis nietas, de que no Ay, les las falte. abuelas. Uy, tú no sabes lo que yo disfruto con eso. Y claro, la calidad de vida no lo tiene la que ve ahora con... Y lo más bonito de todo, Chocho, es que lo gano yo. ¿Tú crees que vives bien? Yo tengo una vida cómoda y bonita, sin lugar a dudas. Me siento conmigo misma mejor que nunca. Y luego, bueno, pues económicamente he llegado a ese punto donde sé que nuestra profesión es muy importante, sé que puedo estar un tiempo sin trabajar sin que me explote la cabeza. Yo no he llegado ahí y me da miedo porque sé que va a llegar ese momento. ¿O no? Yo creo que... Pero si llega es importante, sí. tener eso que no tocas, que te olvidas de que lo tienes y que sabes que te salvaría un tiempo. Mi calidad de vida, pues yo creo que como tú, un poco tener la tranquilidad de hacer lo que quiero cuando quiero. Y hacerlo con mi entorno, con mis hijos, bueno, si tengo, o con mis amigas, o con mis familiares, mis padres, que estén bien sobre todo. Cero preocupaciones. Yo eso siempre lo tuve muy claro y me ha permitido estar meses sin trabajar, porque a nosotros de repente durante meses no nos suena el teléfono y tienes que seguir pagando la hipoteca, la luz, el agua, comer, ¿no? Y según la experiencia de la vida, vas aprendiendo. Pero que la calidad de vida del futuro, tenerlo asegurado, es el todo. Últimamente tengo un sueño recurrente, que es que la palmo de un imprevisto, y eso no es lo peor del sueño. Lo peor del sueño es que como soy un desastre y no he dejado la herencia hecha, de repente mi familia empieza a pelear, mis sobrinos con mi hermana, con mi padre, tal, todos una familia desestructurada, y me despierto sudando, y de repente digo, ¿pero qué herencia? ¿Qué herencia? ¿Qué le voy a dejar? ¿La mesa LAC? Pero aún así me preocupa, es una cosa que... ¿Me entiendes? Oye, qué bien se escucha la música con estos auriculares. Ah, sí. ¿Me estabas diciendo algo? No, que ten cuidado con el volumen, que luego pasa lo que pasa. Qué pasada. Muy bien. Y ahora hablando en serio, si el imprevisto fuera que tú ya no estás, o sea, que te vas de este mundo, ¿te gustaría dejarlo todo cerrado o que se apañen? No, me gustaría, si yo supiera que, vamos, que me iba a ir, dejarlo, sí. Yo también. Yo también, porque es algo que no pensamos, pero que dejarle a la gente que quieres con ese marrón... ¿Cuántos entierros no he pagado yo ya? Pero me gusta por si cualquier cosa de momento, un saco de cemento. Yo ese gasto no se lo dejo. Soy súper controladora, pienso muchísimo en el futuro, le doy muchas vueltas a todo porque no soporto los imprevistos. O sea, cuando de repente suceden cosas que no están en mis planes, Horrible. se me cae el mundo al suelo. Y siempre les digo a mis hijos, las escrituras de esto están aquí, lo otro está allí, lo otro está allí, y les dan mucho coraje. Pero yo me quedo tranquila diciéndolo, digo, si lo queréis tomar a pie de la letra, lo tomáis, pero si no... y que sepáis que está ahí y que yo lo tengo hecho. Y que yo lo he dicho. Y que soy muy pesada. Pero que te lo he dicho para la... Yo qué sé. Pues yo ¿qué pasa? Mira, yo como mis padres murieron de repente, los dos niños, fueron un infarto, pum. Y siempre mi padre me decía, en tal caja tenemos los... Y yo decía, ay, papá, por Dios, no digas más tonterías. Pues mira, llegó la hora y después me acordaba yo de lo que mi padre me decía. Claro. Yo creo que es algo que nuestra generación, o al menos la mía, creo que es algo que ni se plantea. No, no se plantea. Que en el día a día no lo piensas, pero que cuando te da por pensarlo, surge la conversación, dices, joder, es que me tengo que poner. Porque el día de mañana, que ya está la gente construyendo sus familias y demás, te pasa algo y no tienes nada organizado. Si ahora mismo llegase a tu vida un imprevisto económico serio, ¿podrías hacer frente? ¿Te puedes creer que creo que no? O sea, en el sentido de que yo he ido siempre haciendo las cosas como una hormiguita y dando los pasitos. Entonces yo voy
y hasta ahora me ha funcionado en mis 37 años. He ido colocando los ladrillos uno encima del otro, uno encima del otro, uno encima del otro. Si de repente viniera un aire y me los tirara todos, creo que no sabría por dónde empezar a recolocarlos. Miguel, Miguel, para un momento, que tengo un imprevisto. Oh, madre mía, para. Ya es igual. Venga, tráete la fregona, anda. A ver, vamos a leer este. Venga. Hay tanto que improvisar en un imprevisto que debería llamarse improvisto. Claro, de improvisación. Ah, vale. Claro. ¿Tú cómo llevas los imprevistos? O sea, yo es que creo que la vida está llena de imprevistos y que tienes que ya cambiar el chip de esto va a pasar. O sea, todos los meses pasa algo. Yo recuerdo a mi madre que cogía un sobre y entonces ponía para la comida, para la luz, para el agua, para no sé qué, para los gastos. Y eso era inamovible. Y entonces estaba el de ahorrar. Y yo eso lo fiché. Pero siempre, si coge 4, guarda 2. Que no se sabe el día de mañana, ¿eh? Te lo digo por experiencia. A mí me gustaría cuando me jubilase, cuando deje de trabajar, que también te digo, me gustaría que fuera pronto. No te voy ¿De a verdad? mentir. Un poco sí. ¿De verdad? No te creo en absoluto. O sea, ¿me vas a decir que yo ahora mismo a ti te ingreso 600.000, 1 millón de euros en tu cuenta y tú mañana dejas de trabajar? Inmediatamente. Al mes estás llorando por las esquinas. Ana, ¿Qué? estaría viviendo la vida. ¿Qué harías? Creo, me iría a Cádiz. Bueno, a una casita todo el día, no me compraría ni zapatos, todo el día descalza en la playa. ¿En serio? Bailando, quedando con mis amigas, leyendo por la mañana, tostándome al sol. ¿Tú Un crees? mes. Un mes, no te doy más tiempo. Pero si tú necesitas estar en contacto con el público, necesitas dar guerra, necesitas contar cosas. Enar. Pero se las puedo contar a mis amigas. No, porque tus amigas dirían, cállate un mes, cállate un Ya- mes, ya me lo Enar. dicen. Ya te lo dicen, a mí también. Las vueltas que da la vida. Es como una noria, ¿no? Puedes llevarte sorpresas buenas o no tanto, divertirte, sufrir, saber que puede pasar de todo. Y tal vez algún día abandonar tu asiento para que suba el siguiente, deseando que lo disfrute pues, tanto como tú. En este gran viaje merece la pena tener cerca a quien te importe y proteger lo que te haga feliz, ya sea persona, animal o noria. oye, pues me ha gustado más de lo que esperaba, ¿eh? No nos hemos mareado. Sí, sí. No nos hemos mareado. No os habéis mareado, lo habéis pasado bien y espero que, como os he dicho esta mañana, hayáis disfrutado y habéis podido hablar. No hemos parado. Y si os ha gustado, me podéis seguir en Instagram y en Twitter. que- Nos ha gustado mucho las 5. Sí. Bueno, a las 5, ¿dónde está Carmina? No estaba aquí, ¿no? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? De verdad os lo digo, ¿eh? Pero hace un segundo estaba aquí. ¿Estaba con ¿No has visto nosotras? bajar? Ya aparecerá. No tengo seguro. Buah, esto sí que es vida. Tengo comida aquí para una feria, vamos. Esta vida sí que es sostenible. Oiga, aquí se podría hacer una piscina. Si me dice que sí, coge una pala y ponte a cavar. O sea, lo que a mí me enseñó mi madre es que de lo que ganara tenía que guardar un poquito para no tocarlo, ¿entiendes? Pero es que yo hago exactamente lo mismo, solo que yo en 3 partes. Yo una parte en el banco, luego otra parte en efectivo en casa y mi familia me guarda otra parte. Creo que en total tengo unos 27,50. Es que divisible entre 3 es complicado. No sé muy bien cuánto tengo, pero va por ahí. ¿Te pego yo o esperamos que baje Carmina y...? Casi pégame ya. Sí, ¿no? Jesús.